Buenos días, bienvenidos al jurado a la presentación de nuestro proyecto titulado Estudio de factibilidad para la instalación de una microempresa productora de galletas elaboradas a partir de harina de yuca en la parroquia San Simón del municipio Maturín, Estado Monagas. Con nuestro asesor, el profesor Gianni Reyes, este proyecto fue realizado por Daniela García y Giselle González. Desde hace mucho tiempo la yuca ha sido considerada como un cultivo provisorio con una variedad de aplicaciones en el campo alimentario, dado su alto contenido de carbohidratos, representa una importante fuente energética que puede ser complementada con proteínas de alto valor nutritivo, constituyendo una buena opción para la formulación de nuevos alimentos. En Venezuela, como en diversos países de Sudamérica, existen rubros agrícolas alternativos que pueden utilizarse como un sustituto parcial del trigo, como lo es la yuca. Este tubérculo, perteneciente a la familia Euphorbiaceae, es considerado el cuarto producto más importante de la canasta familiar, después del arroz, el trigo y el maíz. La yuca es considerado un alimento rico en hidratos de carbono complejos y la harina de yuca es un producto blanco y fino que se obtiene del secado y la molienda de las raíces de yuca. La complementación de la harina de yuca con otros ingredientes ofrece la posibilidad de elaborar un producto nutritivo como las galletas, donde la harina de yuca puede ser empleada en sustitución de la harina de trigo, utilizándose para elaborar un alimento de consumo masivo que puede ser consumido por personas que presentan sensibilidad al gluten. Debido a la importancia que representan las empresas para un país, ya que constituyen uno de los pilares fundamentales de la actividad económica, creando empleos y aumentando la utilidad de los bienes y servicios, se planteó estudiar la factibilidad de una microempresa productora de galletas elaboradas a partir de harina de yuca en la parroquia San Simón del municipio Maturín, Estado Monagas. Entre los objetivos tenemos como objetivo general estudiar la factibilidad para la instalación de una microempresa productora de galletas elaboradas a partir de harina de yuca en la parroquia San Simón del municipio Maturín, Estado Monagas. Y entre los objetivos específicos, describir el proceso productivo de las galletas elaboradas a partir de harina de yuca, determinar la demanda potencial del producto, establecer los aspectos organizacionales de la microempresa, realizar el estudio técnico para la instalación de la microempresa y calcular los indicadores financieros BAN y TIR de la microempresa productora de galletas. Para conocer la yuca tenemos que saber que esta pertenece a la familia Euphorbiaceae del género Manihot escuelenta, que solo se encontraba en América antes del descubrimiento. Se cultiva en la mayoría de las regiones en donde existen las especies Manihot silvestres y no se conocen sus progenitores silvestres, ni se ha determinado con certeza el área o las áreas en donde fue domesticada. Según Albuquerque y Ramos, la yuca fue domesticada originalmente en Brasil, que es donde existe el mayor número de especies Manihot y la mayor diversidad dentro de las diferentes especies y variedades. Es un arbusto leñoso perenne que llega a medir unos 2 metros de alto y posee una gran tolerancia a los suelos pobres y a las sequías. La planta requiere de pocos plaguicidas y agua. Entre la historia y el origen de la yuca, esta tiene como cultivo una tradición remota, ya que los indígenas la utilizaban antes de la conquista de América para el consumo como raíces frescas y procesadas y para hacer harina, casabe, masato o chicha de yuca, que sirve de alimento. Y también al cuarto día de la fermentación lo utilizaban como bebida alcohólica. Por otra parte, Viegas señala que el origen de la yuca se sitúa al este de Brasil, más específicamente en las zonas más húmedas de América tropical, que corresponden a las cuencas del río Amazonas y Orinoco. Entre los beneficios de la yuca tenemos que esta es un alimento rico en hidratos de carbono complejos. Es fácil de digerir, por lo que es adecuada en situaciones de convalecencia y en personas que sufren de afecciones digestivas, y que esta contiene vitaminas del grupo B6 y minerales como el magnesio, potasio, calcio y hierro. La producción de yuca en Venezuela
presenta un comportamiento muy particular, sobre todo durante las 2 últimas décadas. En el lapso de 1984 a 1986, la producción anual promedio fue de 317.866 toneladas métricas, permaneciendo casi inalterable durante una década después. A partir de 1997, la situación cambió y se registró un aumento considerable en la producción, quizás por el impacto que pudo haber tenido la instalación de varias plantas procesadoras de yuca y en la introducción de variedades mejoradas y el aumento del rendimiento. Como se puede observar en este cuadro, en el año 1997 hubo un aumento considerable de 408.992 toneladas métricas. Cartay también menciona que la producción de yuca en Venezuela ha estado históricamente concentrada en la región oriental, principalmente en los llanos occidentales y en el estado Zulia y Bolívar. Por otra parte, en este cuadro se puede observar la información nutricional de la yuca, en la cual destaca su energía con 148 kilocalorías, que representan el 6% de la dosis diaria recomendada. También su proteína con 0,8 gramos, su fibra con 1 gramo, el calcio con 36 miligramos, el fósforo con 48 miligramos y el ácido ascórbico según la norma Covenant 1483-2001. La galleta es el producto obtenido de la mezcla de harinas de trigo y otros cereales, con los otros ingredientes y aditivos contemplados en la norma, relleno o no, cubierto o no, sometido a proceso de horneo y empacado. La harina de yuca es un producto blanco y fino que se obtiene del secado y molienda de las raíces de yuca. Puede utilizarse como formulación de alimentos como pastas, postres, entre otros. Entre las características del producto se tiene que es un alimento muy rico en hidratos de carbono y con un 85%, y aunque pobre en grasas y proteínas, es un alimento muy digestivo y aporta de forma moderada vitaminas del grupo B, potasio, magnesio, calcio, hierro y vitamina C. Entre los ingredientes empleados en el proceso de elaboración de galletas de harina de yuca tenemos la harina de yuca con 450 gramos, el azúcar con 250 gramos, margarina con 250 gramos, huevo con 72 gramos, esencia de naranja con 2 gramos y coco con 50 gramos. Y se describe el proceso de elaboración de galletas de harina de yuca como una propuesta, siendo así la recepción de materia prima, el cremado, el mezclado, seguido del amasado, el reposo o el moldeo y por último el horneo. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los compradores y consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. El análisis de la demanda pretende cuantificar a partir de análisis históricos el volumen de bienes o servicios que un consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. Entre los tipos de demanda, Vaca establece que la demanda se puede clasificar desde distintos puntos de vista. En relación con su oportunidad, tenemos la demanda insatisfecha, que es cuando la producción y oferta no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado, y la demanda satisfecha, que es en la que lo ofrecido en el mercado es lo que los consumidores desean. También tenemos de acuerdo con su necesidad. La demanda de bienes social o nacionalmente necesarios, que se refiere a la demanda de servicios o productos que la sociedad necesita para su crecimiento y desarrollo, como el vestuario, la alimentación, la vivienda, la educación, el transporte, la salud, entre otros. Y la demanda de bienes no necesarios o suntuarios, que es la intención de satisfacer un gusto y no una necesidad. También tenemos en relación con su temporalidad, que es la demanda continua, que es la que permanece durante largos periodos, normalmente en crecimiento, como los alimentos,
y la demanda cíclica o estacional, que se relaciona de alguna manera con las temporadas del año o circunstancias climáticas o comerciales. También están de acuerdo con su destino. Tenemos la demanda de bienes finales, que es cuando el producto es adquirido directamente por el consumidor para su uso y beneficio, y la demanda de bienes intermedios, que son las que necesitan algún tipo de procesamiento para poder ser bienes de consumo final. La demanda potencial tiene como objetivo principal el determinar o pronosticar cuál será la demanda o nivel de ventas del negocio. La estimación de la demanda potencial es esencial para muchas empresas, ya que les ayuda a competir entre los entornos actuales. Fluira establece que existen 3 niveles de potencialidad descritas a continuación. La demanda potencial máxima teórica, que es la que se obtendría en que todos los consumidores posibles sean consumidores efectivos. La demanda potencial máxima realizable, que es la resultante de suponer que se aprovechan solo los usos actuales y reales del producto y no todos los posibles. Y la demanda potencial máxima actual o existente, que es la resultante de adoptar la sola hipótesis de que se realizan el esfuerzo comercial máximo por todos y cada uno de los aspirantes al producto. El mercado internacional en países de América del Sur cuentan con empresas dedicadas a la comercialización de harina de yuca, ya que este producto posee propiedades culinarias muy similares a las del trigo. Esta harina es obtenida de forma artesanal e industrial en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú y recientemente Colombia. Mientras que en el mercado nacional en Venezuela no existen empresas productoras de harina de yuca para la panificación a nivel industrial. Solo cuenta con plantas productoras de harina de yuca concentrada para la alimentación animal. Sin embargo, se elabora de manera artesanal el casabe a través de un proceso parecido a la obtención de harina de yuca. Mientras que en el mercado local tampoco existen empresas productoras de harina de yuca para la panificación. Sin embargo, el estado Monagas cuenta con condiciones de clima y suelo favorables para el cultivo de yuca, que se destinan para el consumo directo o para la elaboración de casabe, para la extracción de almidón y harina o para la fabricación de alimentos para animales. Las empresas. Según Cuervo, en el 2001, es aquella entidad en la que mediante la organización de sus elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporcionan bienes y servicios a cambio de un precio que les permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de sus objetivos prefijados. Los valores de las empresas, según Salvador García en el 2002, son definidos por la compañía que marcan el estilo en el que se quiere conseguir la misión. Los tipos de empresas pueden variar según su actividad, que son las industriales, aquellas que se dedican a convertir materias primas en productos según su capital; las empresas privadas, que son las que usan esquema de inversión por especies o económico, integrado por un grupo de socios inversionistas que adquieren participación en estas empresas según su magnitud o tamaño; las microempresas, que es donde se encuentra una asociación de personas que, operando de forma organizada, utilizan sus conocimientos y recursos para la elaboración de productos o servicios que suministran a los consumidores. Aspectos filosóficos de la microempresa. Toda empresa debe contar con elementos que describan sus aspectos para crear una dirección estratégica y coherente con el núcleo que conforma la cultura corporativa declarada mediante su misión y visión. La misión, según Lobato et al. En el 2014, afirma que es la expresión de la razón de la existencia de la organización. Es la función que desempeña en el mercado de modo de ser útil su acción y justificar su lucro desde el punto de vista de los accionistas y de la sociedad en la que actúa. La visión se entiende, según Trías en el 2007, como el lugar a donde se quiere llegar y cómo se ve la empresa en un tiempo determinado, es decir, la proyección de la empresa. Los indicadores de capacidad de producción. Según Baxa en el 2006,
se puede mencionar el punto de equilibrio, el cual es la capacidad utilizada de la planta a la cual los ingresos totales por venta se hacen iguales a los costos totales de la producción. El indicador de rentabilidad, según De la Hoz et al. En el 2008, la rentabilidad es uno de los objetivos que se traza a toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un determinado periodo de tiempo. El valor actual neto, VAN, según Saavedra, en 1997, constituye la mayor arma de análisis de rentabilidad, ya que toma en cuenta el valor de la inversión y el movimiento de los fondos a través del tiempo. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más proyectos, el más rentable siempre será el que tenga un VAN más alto. La tasa interna de retorno, mejor conocida como el TIR, según Saavedra en el 1997, es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, pero no de su rentabilidad absoluta, por lo que cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos, no se tiene en cuenta la diferencia entre las dimensiones de los mismos. La utilidad particular del TIR radica en que si demuestra que su valor es mayor a la tasa del costo de capital de la inversión, podemos aseverar que estamos ante un proyecto rentable. Los antecedentes de estudio. Según Henao y Aristizábal en el 2009, la yuca para la elaboración de harina y su uso en la panificación presenta un alto potencial a nivel mundial. Por su parte, Colina et al. En el 2016 evaluaron la calidad física, química y aceptación sensorial de las galletas dulces elaboradas con harina de yuca deshidratadas al sol como sustituto del trigo. Estas galletas presentaron un patrón de aceptabilidad bueno para el ítem de sabor, olor, color y consistencia y apariencia, mientras que la textura presentó un valor de aceptabilidad muy bueno, lo que sugiere la variabilidad de la sustitución total de la harina de trigo por la harina de yuca en las galletas dulces, principalmente en países tropicales no productores de trigo. Metodología. Tipo de investigación. Esta investigación será de tipo de campo. Según la definición de MX en el 2016, es aquella que se aplica extrayendo datos de información directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección para dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. El nivel de investigación de este proyecto es descriptivo, ya que permite conocer el producto más factible a elaborar de acuerdo a las preferencias y necesidades del consumo de los posibles consumidores en potencia. Según Bernal, 2006, menciona que el nivel de investigación descriptivo es el que reseña las características o rasgos de la situación y fenómenos de objeto de estudio. Para la población se utilizarán los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, cuyo último censo en el 2011 establece una población en la parroquia San Simón del municipio Maturín del estado Monagas de 59.172 habitantes. Para la muestra se va a determinar la demanda, se realizará un estudio a nivel de consumidor final, para lo cual se calculó una muestra a la población de la parroquia San Simón, obteniendo una muestra de 364 habitantes a encuestar. La representación del proceso de elaboración de las galletas de harina de yuca. Para la elaboración de las galletas de harina de yuca, inicialmente se describió cada una de las operaciones básicas de manufactura, para luego representar dicho proceso a través de un esquema tecnológico siguiendo la metodología indicada por Fundike en el 2014. En el cuadro 5 se puede observar la simbología para representar un diagrama de flujo, donde se encuentran los símbolos y su significado: el óvalo, el inicio o el final; el rectángulo, las operaciones unitarias; la flecha a la derecha, línea de circulación; y el triángulo, actividad de control. Fuentes y recolección de datos.
En ella se emplearán los siguientes procedimientos y herramientas de recolección de información. La encuesta: se empleará una encuesta estructurada a una muestra de 364 personas, posibles consumidores potenciales de la parroquia San Simón del municipio Maturín del estado de Monagas, para conocer los gustos, preferencias, la demanda, el precio que se maneja y las condiciones de consumo. También se llevará a cabo un cuestionario donde se utilizarán 7 preguntas cerradas. Y por último, la información secundaria, donde se recopilará toda la información necesaria para relacionarse con el tema económico para el estudio de la factibilidad. El cálculo de la demanda potencial. Para el cálculo de la demanda potencial se empleará la siguiente fórmula indicada en el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el 2012, que la fórmula indica que la demanda potencial es igual al número de muestras por el precio del producto por la cantidad promedio adquirida por cada comprador. Esto se puede representar en la fórmula que indica que Q mayúscula es igual a N por P por Q minúscula. La determinación del plan de inversión de la microempresa. Para la determinación del plan de inversión de la microempresa productora de galletas de harina de yuca, se realizará una estructura de costos como la muestra la revisión literaria, llevando a cabo primero una búsqueda de diferentes precios de maquinarias y equipos, los gastos de constitución y capital de trabajo. También se calculará por el método de ciclo de caja o ciclo productivo con las fórmulas de plan de inversión. Los datos obtenidos serán introducidos en un paquete informático de Excel para proceder a analizar los resultados obtenidos del plan de inversión total. La determinación del punto de equilibrio como indicador de producción. Se va a emplear el cálculo matemático propuesto por el estudio realizado por Escalante en el 2016, empleando la siguiente fórmula, donde indica que el punto de equilibrio de venta es igual a los costos fijos entre el resultado de 1 menos los costos variables menos los ingresos totales. Eso está representado por la fórmula en la diapositiva. Los aspectos organizacionales de la microempresa. Estos vienen dados por lo que es la misión y la visión de la microempresa. Para la misión de la microempresa productora de galleta de harina de yuca, siguiendo la metodología de Kojima en el 2014, dando respuesta a las siguientes interrogantes: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? La visión de la microempresa se redactó dando respuesta a las siguientes interrogantes indicadas en el mismo estudio de Kojima en el 2014. ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Y qué actividades desarrollaremos en el futuro? Los objetivos organizacionales de la microempresa se redactaron empleando como guía aquellos ideales que regirán el comportamiento tanto económico como social de la organización, como lo son la credibilidad, la innovación, la calidad, la rentabilidad y fomentar la producción. El estudio técnico de la microempresa productora de harina de yuca se refiere a la máxima capacidad física obtenible de la empresa. En este estudio se determinará el tamaño de la producción de la organización, presentación del producto, descripción del proceso productivo y la maquinaria y tecnología a emplear. En la parte económica se determinarán todos los cálculos inherentes al plan de inversión, los estados de ganancia y la pérdida de flujo de efectivo y el punto de equilibrio. La determinación de los indicadores financieros del estudio de factibilidad. Inicialmente se procederá al cálculo del flujo de efectivo, tomando en cuenta la diferencia entre la utilidad bruta y el impuesto sobre la renta para cada periodo, para luego proceder a realizar el cálculo de los indicadores BAN y TIR.
El valor actual neto, el VAN, y la tasa interna de retorno, el TIR, se calcularán de acuerdo a un programa de Excel, analizando los resultados obtenidos mediante los criterios establecidos. La fórmula del VAN indica que IN representa los ingresos, indica los flujos de caja estimados de cada producto. El EN representa los egresos generando el flujo neto. El N mayúscula es el número de periodos considerado. El primer periodo lleva el número 0, no el número 1. Y I minúscula es el tipo de interés con el que se iguala el VAN a 0. Entonces, en ese caso, I pasa a llamarse TIR. En el caso de la fórmula del TIR, está representada por FN, que significa que el flujo de caja es el flujo de caja en el periodo N. N minúscula es el número de periodos considerados, donde el primer periodo lleva el número 0, no el número 1. Y donde I minúscula es el valor de la inversión inicial. En los criterios para la decisión del VAN, se tiene que cuando VAN es mayor que 0, se acepta el proyecto. Cuando VAN es menor que 0, se rechaza el proyecto. Cuando VAN es igual a 0, este proyecto es indiferente. En el caso de los criterios de decisión del TIR, cuando el TIR es mayor a la tasa de descuento, este es financieramente factible. Cuando el TIR es igual a la tasa de descuento, financieramente es indiferente. Y cuando el TIR es menor a la tasa de descuento, financieramente es factible. Esta ha sido toda nuestra presentación. Gracias por su atención.